A veces creemos que conocer a las personas es un arte simple, un juego de intuición que depende solo de la observación superficial. Sin embargo, leer a alguien con claridad no es solo un ejercicio social, es un reflejo directo de nuestro crecimiento personal. Cada gesto que ignoramos, cada palabra que damos por trivial, es un espejo que nos muestra dónde estamos y hacia dónde no avanzamos. Aprender a interpretar correctamente las emociones, intenciones y comportamientos de quienes nos rodean es como sostener un mapa en la oscuridad. Sin él nos movemos a ciegas, y las decisiones que tomamos pueden desviarnos de nuestro propio camino. Hoy descubrirás que muchas veces las trampas que nos impiden desarrollarnos no están fuera de nosotros, sino en cómo entendemos y reaccionamos frente a los demás. La diferencia entre quedarse estancado y crecer radica en la capacidad de observar con detalle, de escuchar con atención, de interpretar sin prejuicios. Es un proceso que exige disciplina, honestidad y valentía para confrontar tanto las actitudes externas como nuestras propias respuestas internas. Cada técnica que aprenderás te permitirá no solo reconocer patrones en los demás, sino también fortalecer tu claridad mental, tu autoestima y tu poder para elegir conscientemente cada relación y cada interacción que de verdad suma. Leer a las personas es un espejo y un maestro, y aprender a hacerlo es, en esencia, un acto de autodescubrimiento. En este recorrido, cada capítulo revelará métodos prácticos, errores frecuentes y maneras de corregirlos, con pasos claros para que la comprensión de los otros impulse tu evolución personal. Presta atención, porque la habilidad que vas a desarrollar tiene el poder de transformar no solo cómo ves a los demás, sino cómo te ves a ti mismo en cada decisión que tomas. Capítulo 1. La observación como espejo del crecimiento. Leer a las personas comienza con la observación consciente. Mirar superficialmente no basta. Es necesario notar patrones de conducta, gestos, tono de voz y expresiones que revelan emociones e intenciones. Un error común es concentrarse únicamente en lo que alguien dice y olvidar cómo lo dice. Por ejemplo, una persona puede afirmar estar de acuerdo con un proyecto, pero sus hombros caídos y la tensión en sus manos indican lo contrario. Ignorar estas señales lleva a decisiones basadas en percepciones incompletas y limita el crecimiento personal, porque bloquea la comprensión real de cómo se sienten los demás. La observación efectiva requiere dividir la atención en 3 niveles: verbal, corporal y emocional. El nivel verbal consiste en escuchar las palabras y percibir la intención que las acompaña. El nivel corporal incluye analizar posturas, movimientos de manos, expresiones faciales y cambios en la respiración. El nivel emocional implica percibir la energía que la persona proyecta y cómo ésta nos afecta. Un error frecuente es proyectar nuestras expectativas sobre los demás. Por ejemplo, asumir que alguien sonríe porque está feliz cuando en realidad oculta incomodidad. La corrección consiste en notar las discrepancias y buscar coherencia entre palabras, gestos y emociones percibidas. Un ejercicio práctico consiste en dedicar unos minutos diarios a observar a alguien y registrar mentalmente su comportamiento sin emitir juicios. Por ejemplo, notar que un compañero de trabajo mira hacia otro lado durante reuniones puede indicar incomodidad o desacuerdo, aunque verbalmente muestre conformidad. Reconocer esta diferencia permite ajustar nuestra comunicación y actuar con empatía, fortaleciendo habilidades sociales y emocionales que reflejan madurez y autoconciencia. La observación ayuda a identificar también nuestros propios sesgos y reacciones automáticas. Muchos reaccionamos por emoción o por experiencias previas. Por ejemplo,
Si alguien interrumpe nuestras ideas en una reunión, podemos asumir que lo hace por desprecio y responder con hostilidad. Sin embargo, al notar que la persona actúa con nerviosismo o entusiasmo, comprendemos que la interrupción no refleja mala intención. Esta lectura requiere concentración y práctica constante, porque el primer instinto siempre es juzgar rápido, y ese juicio bloquea la comprensión profunda. Otro error frecuente consiste en depender solo de la intuición sin evidencia. Confiar ciegamente en el presentimiento puede llevar a conclusiones incorrectas y afectar relaciones importantes. Por ejemplo, pensar que alguien que guarda silencio es hostil genera distancia innecesaria. La corrección consiste en comparar la intuición con observaciones concretas y verificar patrones en distintos contextos. Si notamos que la misma persona actúa distinto con otros, entonces podemos reconsiderar nuestra interpretación inicial. Un ejemplo claro en el ámbito laboral. Un colega asiente constantemente durante reuniones, pero evita mirar a los demás y su voz carece de firmeza. Observar estas señales permite entender que su conformidad verbal no refleja su estado real. Al actuar sobre esta comprensión, podemos adaptar nuestra comunicación, ofreciendo espacio para que exprese opiniones y evitando malentendidos que bloquean la cooperación. La práctica diaria de observar y registrar comportamientos mejora la percepción de patrones complejos y fortalece la claridad sobre nuestras propias reacciones. Esto genera un aprendizaje constante sobre cómo interactuar con otros de manera más efectiva y cómo reconocer las limitaciones que nos impiden crecer. Observar con detalle nos permite ajustar la comunicación, anticipar conflictos y construir relaciones más auténticas, donde la comprensión mutua impulsa nuestro desarrollo personal. Una persona asiente durante toda una conversación, mantiene una sonrisa leve y parece atenta, pero sus hombros permanecen tensos y su mirada evita el contacto directo. Esa discrepancia entre lo que muestra y lo que transmite revela algo que muchos pasan por alto: la incongruencia entre las palabras y la emoción real. Si alguna vez te ha ocurrido notar algo similar en alguien, o incluso en ti mismo, cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me interesa conocer cómo percibes esos momentos en los que la intuición te dice más que las palabras. La observación profunda no busca descifrar a las personas como si fueran enigmas, sino comprender los hilos invisibles que mueven su comportamiento. Quien domina el arte de observar descubre matices que explican reacciones, silencios y gestos. Un error común consiste en quedarse solo con lo evidente, con lo que se dice en voz alta. Sin embargo, las señales más valiosas suelen estar en los pequeños detalles: un cambio en el tono, una respiración contenida, una postura que se cierra justo antes de hablar. Para lograr lecturas más precisas, es fundamental observar con continuidad, no con prisa. Un solo gesto puede engañar, pero los patrones revelan la verdad. Una persona que se muestra abierta un día y distante otro no necesariamente cambia de carácter. Tal vez solo refleja su estado emocional o la confianza que percibe en el entorno. Registrar estas variaciones amplía la comprensión y fortalece la empatía. La observación se practica en 3 niveles que actúan de forma simultánea. El nivel verbal permite escuchar no solo lo que se dice, sino la intención con la que se expresa. El nivel corporal muestra señales físicas que acompañan o contradicen las palabras. Y el nivel emocional revela la energía general que proyecta el interlocutor. Un ejemplo claro: alguien que dice «estoy bien», mientras su voz se quiebra y sus manos se entrelazan, no está bien. Aprender a notar esta contradicción
transforma la manera en que nos relacionamos. También es necesario incluirnos en la observación. Nuestras emociones pueden distorsionar la lectura de los demás. Si una persona nos contradice y sentimos irritación, esa emoción filtra la percepción y nos hace creer que existe una intención negativa. Cuando aprendemos a reconocer la emoción antes de juzgar, la claridad aumenta. Ver sin reaccionar es una de las mayores señales de madurez interior. Observar exige disciplina. Después de cada interacción, es útil reflexionar brevemente sobre lo que se percibió, qué palabras se usaron, qué gestos acompañaron la conversación, qué energía quedó al final. Esa práctica constante entrena la atención y permite descubrir verdades que antes pasaban desapercibidas. La mente se vuelve más precisa y el corazón más compasivo. La observación consciente no es un acto pasivo, es una herramienta de autoconocimiento y una forma de crecimiento. Cada persona que pasa por nuestra vida nos enseña algo sobre cómo mirar, cómo escuchar y cómo interpretar sin prejuicio. Quien aprende a hacerlo desarrolla una claridad que transforma su manera de pensar, comunicarse y decidir. La observación consciente es más que notar gestos y palabras. Es entender los patrones que subyacen a cada interacción y reconocer cómo esos patrones afectan nuestra percepción y nuestras decisiones. Un error frecuente es concentrarse en lo que parece más evidente, dejando pasar señales más sutiles que podrían revelar intenciones reales. Por ejemplo, alguien que siempre llega puntual y sonríe puede estar ocultando tensión o ansiedad que solo se percibe en la manera en que mueve las manos o respira. Ignorar estas señales genera interpretaciones incompletas y limita nuestro aprendizaje sobre relaciones humanas y sobre nosotros mismos. Registrar estas observaciones fortalece nuestra capacidad de anticipar comportamientos y responder con claridad y empatía. Es útil establecer una rutina mental al final de cada día para repasar interacciones importantes y cuestionar nuestras primeras impresiones. Preguntarse, ¿qué señales capté que no coinciden con las palabras? ¿O cómo reaccioné emocionalmente y qué influencia tuvo en mi interpretación? Permite detectar incongruencias y patrones que se repiten. Esto no solo mejora la comprensión de los demás, también nos ayuda a reconocer nuestros propios sesgos y reacciones automáticas. Un error común es asumir que la coherencia de una persona es absoluta. Nadie actúa igual en todos los contextos. La variación es parte de la naturaleza humana. Al aprender a notar diferencias sin juzgar, podemos adaptar nuestra comunicación y fortalecer vínculos auténticos. Por ejemplo, si alguien muestra entusiasmo al hablar en grupo, pero evita contacto visual al recibir una crítica, podemos ofrecer espacio y apoyo para que se exprese libremente, evitando conflictos innecesarios y fomentando confianza. Otra práctica útil consiste en observar cómo reaccionan las personas ante diferentes estímulos y situaciones. Notar cómo responden a cambios, presión o elogios revela aspectos de su carácter y motivaciones. A través de este ejercicio se desarrolla una capacidad de lectura más precisa y se fortalece la intuición acompañada de evidencia concreta, lo que disminuye la dependencia de suposiciones y prejuicios. Es fundamental también observar nuestra propia conducta durante las interacciones. Cada emoción que surge influye en cómo interpretamos a los demás. Por ejemplo, la frustración ante una interrupción puede hacernos percibir una intención negativa que no existe. Reconocer la influencia de nuestras emociones permite separar percepción de reacción y actuar con mayor claridad. Esta práctica genera equilibrio interno y mejora la calidad de nuestras relaciones. Un ejemplo práctico:
Alguien que constantemente asiente durante una conversación, pero mantiene postura rígida y evita contacto visual, transmite un mensaje distinto al verbal. Detectar esta contradicción permite ofrecer un espacio de expresión más abierto, ajustando nuestra comunicación y fomentando un entorno de confianza. Con esta atención al detalle, cada interacción se convierte en una oportunidad de aprendizaje y nuestra capacidad de crecimiento se fortalece día a día. Integrar estas prácticas desarrolla una conciencia refinada sobre cómo las acciones, gestos y emociones de los demás se entrelazan con las nuestras. Observar con profundidad transforma la manera en que interactuamos, mejora nuestra capacidad de empatía y nos permite tomar decisiones más conscientes. Este conocimiento es la base para avanzar en el entendimiento de las personas y en el desarrollo de nuestro crecimiento personal. La habilidad que estás construyendo abre la puerta a descubrimientos más complejos sobre comunicación y relaciones, preparando el camino para lo que veremos a continuación en el siguiente capítulo. Capítulo 2. Señales ocultas. Cómo leer lo que no se dice. Muchos creen que la comunicación se limita a las palabras. Sin embargo, lo que no se dice revela más sobre las personas que lo que expresan abiertamente. Una persona puede mostrar entusiasmo con la voz y una sonrisa, mientras su postura cerrada y los brazos cruzados indican inseguridad o resistencia. Reconocer estas señales ocultas es esencial para comprender las emociones reales, anticipar reacciones y ajustar nuestra propia conducta para mejorar cualquier interacción. Uno de los errores más comunes consiste en confiar únicamente en lo verbal y dejar de lado la interpretación del lenguaje corporal. Por ejemplo, durante una reunión, alguien puede afirmar estar de acuerdo con una decisión, pero sus pies apuntan hacia la salida y sus manos se mueven de manera inquieta. Ignorar estos detalles genera falsas certezas y decisiones basadas en información incompleta. Aprender a notar estas incongruencias nos permite actuar con claridad y prevenir malentendidos que afectan la relación y nuestro crecimiento personal. El análisis de señales ocultas requiere atención a los microgestos y cambios sutiles de comportamiento. Observar movimientos de ojos, respiración, tensión muscular y gestos repetitivos revela información que las palabras no comunican. Por ejemplo, un interlocutor que toca repetidamente un objeto mientras habla puede estar nervioso o inseguro sobre el tema, aunque su tono de voz sugiera confianza. Detectar estos indicios ayuda a ajustar la manera en que nos acercamos a la persona y cómo respondemos, fortaleciendo la empatía y la efectividad en la comunicación. Además, es importante comprender que estas señales no siempre tienen un significado universal. La interpretación requiere contexto y práctica. Una misma expresión puede indicar emociones distintas según la situación o la persona. Registrar patrones consistentes y compararlos en diferentes momentos es la clave para aumentar la precisión de nuestra lectura. Por ejemplo, notar que alguien evita contacto visual únicamente en discusiones tensas, pero mantiene una mirada firme en conversaciones neutrales. Nos dice que la reacción depende del estado emocional y no del carácter general. La observación consciente de lo que no se dice fortalece la autoconciencia. Nos permite reconocer cómo nuestras propias respuestas emocionales influyen en la interpretación de los demás. Por ejemplo, si sentimos molestia ante una actitud pasiva, podemos asumir que la persona actúa con desdén, cuando en realidad su comportamiento refleja cansancio o inseguridad. Aprender a diferenciar nuestras emociones de las señales de los demás es fundamental para construir relaciones más sólidas y para nuestro desarrollo personal. Un ejemplo práctico. Durante una conversación grupal, alguien sonríe mientras responde a una propuesta, pero su voz suena forzada y sus manos se tensan sobre la mesa. Notar estas discrepancias nos permite actuar con precisión,
ofrecer espacio para expresar dudas y crear un entorno de confianza. Observar estas señales transforma cada interacción en una oportunidad para comprender más profundamente a los demás y a nosotros mismos, y sienta las bases para avanzar en la habilidad de leer lo no dicho con mayor claridad. Imagina que una persona responde con seguridad a cada comentario en una reunión, pero sus manos se entrelazan fuertemente y su mirada se mueve con rapidez hacia la puerta. Este gesto revela tensión y cierta incomodidad que las palabras no reflejan. Si observas algo así en alguien de tu entorno, identifica quién te recuerda esta situación y por qué te resulta familiar. Reflexionar sobre estos patrones ayuda a profundizar la comprensión de las señales no verbales y a tomar decisiones más acertadas en la interacción. Observar señales ocultas exige práctica constante y atención a detalles que a menudo pasan desapercibidos. La mayoría de las personas interpreta únicamente la voz y el contenido de lo que se dice, sin reparar en gestos, microexpresiones o cambios en el ritmo respiratorio. Un error común es asumir que la congruencia entre palabras y apariencia es absoluta, ignorando que la comunicación humana combina múltiples capas. Registrar comportamientos repetitivos y compararlos en distintos contextos permite identificar patrones y reducir la posibilidad de malentendidos. Por ejemplo, una persona puede afirmar que está tranquila mientras sus hombros se tensan, sus labios se presionan y su mirada se desvía. La congruencia entre palabras y lenguaje corporal es clave para interpretar con precisión. Aprender a detectar estas discrepancias permite anticipar emociones y adaptar la manera en que interactuamos, favoreciendo relaciones más auténticas y evitando reacciones impulsivas basadas en percepciones superficiales. Otro aspecto crítico es comprender la energía que proyecta alguien durante la interacción. No solo importa lo que dice o cómo se mueve, sino cómo se percibe su presencia. La forma en que alguien ocupa un espacio, la velocidad con que responde o la intensidad de su mirada transmite información emocional valiosa. Por ejemplo, una persona que habla con pausas largas y mirada directa transmite control y seguridad, mientras que alguien que evita el contacto visual y cambia de postura continuamente comunica duda o incomodidad. Incluso si sus palabras son firmes, la observación de señales ocultas también incluye nuestra autopercepción. Cada emoción que surge en respuesta a otra persona puede nublar la lectura de su lenguaje corporal. Sentir frustración o impaciencia puede hacernos interpretar de manera incorrecta las intenciones del otro. Identificar cómo nuestras emociones afectan nuestra percepción es crucial para mantener claridad y responder con precisión. Por ejemplo, si alguien responde con lentitud a una propuesta y sentimos irritación, podemos asumir injustamente que es desinteresado, cuando en realidad su comportamiento refleja reflexión y cautela. Registrar patrones y discrepancias en distintas interacciones fortalece la habilidad de lectura de señales no verbales. Observar cómo una persona responde bajo presión, ante elogios o críticas, ofrece información sobre su verdadera motivación y estado emocional. Este conocimiento permite anticipar conflictos, ajustar la comunicación y actuar con empatía, aumentando la efectividad en relaciones personales y profesionales. La práctica constante convierte la observación en un hábito natural. Cada gesto detectado, cada microexpresión interpretada y cada incongruencia registrada se traduce en un aprendizaje profundo que refuerza nuestra comprensión de los demás y de nosotros mismos. Leer lo que no se dice nos prepara para reconocer patrones complejos en futuras interacciones, fortaleciendo la capacidad de decisión y fomentando un crecimiento sostenido. Observar patrones también permite anticipar resultados y planificar la comunicación de manera estratégica.
Comprender que ciertos comportamientos se repiten en circunstancias similares nos da ventaja para ajustar el enfoque, responder de forma adecuada y fortalecer la colaboración. Esta habilidad convierte cada interacción en una oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal. La práctica constante de registrar y analizar patrones refuerza la autoconciencia y la empatía. Aprender a interpretar tendencias comportamentales permite ajustar la conducta propia, equilibrar emociones y mejorar la efectividad en las relaciones. Con esta habilidad, cada gesto, cada silencio y cada reacción adquieren significado y utilidad, fortaleciendo tanto el crecimiento personal como la comprensión profunda de quienes nos rodean. Al dominar la lectura de patrones, el siguiente paso es aprender a interpretar señales emocionales complejas que revelan motivaciones profundas y objetivos ocultos. Esta comprensión lleva a la observación a un nivel más estratégico, donde cada interacción se convierte en una fuente de conocimiento para mejorar la comunicación y potenciar el desarrollo personal. En el siguiente capítulo exploraremos cómo reconocer estas señales y utilizarlas para comprender más profundamente a quienes nos rodean. Capítulo 4. La comunicación silenciosa. Entender lo que no se dice. Gran parte de la comunicación humana ocurre sin palabras. Gestos, posturas, expresiones faciales y cambios en el tono de voz transmiten información que muchas veces pasa desapercibida. Ignorar estas señales genera interpretaciones incompletas y bloquea la comprensión de las emociones e intenciones reales. La atención a estos elementos permite leer con precisión, anticipar reacciones y ajustar nuestra conducta para mantener relaciones más auténticas y efectivas. Un error frecuente consiste en dar todo el peso a lo verbal y descuidar la comunicación no expresada. Por ejemplo, un interlocutor puede expresar acuerdo con palabras, pero su postura cerrada y la tensión en sus manos indican incomodidad o desacuerdo. Detectar estas discrepancias permite interpretar la realidad de manera más completa y actuar de forma consciente. La observación de la comunicación silenciosa requiere desarrollar sensibilidad hacia detalles sutiles, microexpresiones, cambios en la respiración, variaciones en el volumen o ritmo del habla y gestos que acompañan o contradicen lo verbal. Reconocer estas señales incrementa la precisión en la interpretación de intenciones y fortalece la capacidad de respuesta ante situaciones complejas. Analizar. La comunicación silenciosa también implica tener en cuenta la energía que proyecta cada persona. La forma de ocupar un espacio, el movimiento de las manos y la dirección de la mirada transmiten información emocional valiosa. Observar cómo estos elementos cambian según la situación revela actitudes y motivaciones que no se expresan de manera explícita, proporcionando herramientas para actuar con claridad y empatía. Es fundamental también reconocer cómo nuestras propias emociones y estados internos afectan la interpretación de señales no verbales. La irritación, la impaciencia o la inseguridad pueden distorsionar la percepción y llevar a asumir intenciones que no existen. Evaluar nuestras emociones mientras observamos la comunicación silenciosa permite separar percepción de reacción y actuar con precisión, fortaleciendo relaciones y aumentando la comprensión mutua. El desarrollo de esta habilidad requiere práctica constante. Cada interacción se convierte en un laboratorio donde se detectan gestos, posturas y actitudes que revelan información adicional sobre las personas y sus motivaciones. La atención consciente a estos detalles mejora la capacidad de anticipar situaciones, ajustar la comunicación y tomar decisiones más acertadas en cualquier contexto. Una persona que mantiene una sonrisa constante mientras sus brazos permanecen cruzados y sus pies apuntan hacia otra dirección transmite un mensaje diferente al verbal.
Estas señales silenciosas revelan tensiones internas y emociones que no se expresan con palabras. Piensa en alguien que necesita escuchar este mensaje hoy y etiquétalo. A veces un simple gesto puede cambiar un día y abrir la posibilidad de que se comprenda mejor lo que otros sienten sin necesidad de hablar. La observación de la comunicación silenciosa permite identificar discrepancias entre lo que se dice y lo que se siente. La atención al lenguaje corporal, microgestos y cambios sutiles en la expresión facial ofrece información que no se puede obtener de la palabra hablada sola. Ignorar estos detalles genera malentendidos y limita la capacidad de adaptación ante diferentes situaciones. Registrar patrones en la comunicación no verbal fortalece la lectura precisa de intenciones y emociones. Observar cómo una persona actúa en distintas circunstancias ante elogios, críticas o presión permite anticipar comportamientos y ajustar la propia comunicación para interactuar de manera más efectiva. Esta práctica desarrolla sensibilidad y empatía, clave para mantener relaciones auténticas y productivas. También es importante considerar cómo nuestras propias emociones afectan la percepción de señales silenciosas. La irritación, la frustración o la impaciencia pueden distorsionar la interpretación, haciendo que asumamos intenciones que no existen. Evaluar nuestras reacciones mientras observamos a los demás permite separar percepción de emoción y responder con claridad y equilibrio. La comunicación silenciosa no solo revela información sobre los demás, sino también sobre nosotros mismos. La forma en que respondemos a señales no verbales muestra patrones propios de conducta, hábitos emocionales y áreas de oportunidad para mejorar nuestra interacción con los demás. La práctica diaria de registrar y reflexionar sobre estas observaciones fortalece la autoconciencia y el desarrollo personal. Comprender la comunicación silenciosa nos prepara para anticipar conflictos, ajustar mensajes y construir un entorno de confianza. Cada gesto, postura y expresión facial se convierte en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, mejorando la capacidad de conectar y comprender profundamente a quienes nos rodean. La comunicación silenciosa revela capas de información que las palabras no alcanzan a expresar. Gestos, microexpresiones, posturas, movimientos de manos, cambios en la respiración y variaciones en el tono de voz son señales que, observadas con atención, permiten comprender emociones, intenciones y motivaciones reales. Gran parte de los malentendidos surge de ignorar estas señales y confiar únicamente en lo verbal. Detectarlas y analizarlas desarrolla una percepción más clara de la realidad, aumentando la precisión en la interpretación de quienes nos rodean. Registrar estas observaciones de manera sistemática permite identificar patrones y consistencias que se repiten en diferentes contextos. La observación aislada de un gesto o de un movimiento de hombros puede generar conclusiones erróneas, pero la comparación de comportamientos en distintos momentos revela tendencias confiables. Analizar cómo alguien reacciona frente a elogios, críticas, situaciones de presión o conflictos revela información sobre su carácter, motivaciones y prioridades. Esta práctica fortalece la capacidad de anticipar comportamientos y facilita interacciones más efectivas. Un error común consiste en centrarse solo en lo que se percibe de manera superficial y no integrar señales de diferentes niveles, verbal, corporal y emocional. Por ejemplo, un interlocutor puede sonreír y afirmar estar de acuerdo, mientras su postura rígida y el movimiento constante de sus pies revelan tensión o incomodidad. Ignorar la coherencia entre estos niveles reduce la precisión de nuestra interpretación y puede generar decisiones basadas en información incompleta. La observación consciente permite detectar estas incongruencias y ajustar nuestra respuesta de manera más efectiva y estratégica.
Además, nuestras propias emociones influyen directamente en cómo interpretamos la comunicación silenciosa. La irritación, la impaciencia, la frustración o la inseguridad pueden distorsionar nuestra percepción, generando conclusiones equivocadas sobre las intenciones de los demás. Por ello, es crucial desarrollar la capacidad de reconocer nuestras emociones en tiempo real, separarlas de la observación y actuar con claridad. Esta habilidad fortalece la autoconciencia y permite responder con equilibrio y objetividad, incluso en situaciones emocionalmente complejas. Observar la comunicación silenciosa no solo se trata de interpretar a otros, también implica evaluar nuestro propio lenguaje corporal y energía proyectada. La forma en que nos movemos, la postura que adoptamos, la dirección de nuestra mirada y la intensidad de nuestros gestos influyen en cómo nos perciben. Desarrollar esta conciencia nos permite generar un impacto positivo en la interacción, transmitir seguridad, apertura y confianza, y favorecer la cooperación y el entendimiento mutuo. Registrar y reflexionar sobre estas observaciones a diario refuerza la memoria perceptiva y la capacidad de análisis. Cada interacción se convierte en un laboratorio donde se detectan patrones, incongruencias y señales sutiles que revelan información valiosa sobre motivaciones y estados emocionales. Esta práctica constante no solo mejora nuestra interpretación de los demás, sino también nuestra capacidad de adaptación, comunicación y resolución de conflictos. La lectura de la comunicación silenciosa también permite anticipar reacciones y planificar la interacción de manera estratégica. Comprender cómo una persona responde a estímulos específicos, cómo maneja la presión o cómo expresa emociones a través del cuerpo, ofrece herramientas para actuar con precisión y claridad, fortaleciendo relaciones y evitando malentendidos. Esta habilidad es clave para el crecimiento personal y para construir vínculos auténticos y duraderos. Además, integrar la observación de señales silenciosas con la lectura de patrones de comportamiento potencia enormemente la comprensión interpersonal. Cada gesto, cada silencio y cada movimiento puede convertirse en información relevante para interpretar intenciones y emociones de manera más profunda. Esta capacidad transforma la forma en que nos relacionamos, facilitando la comunicación efectiva y el entendimiento mutuo. El desarrollo de esta habilidad requiere disciplina, atención constante y práctica diaria. Cada interacción, cada mirada y cada gesto se convierte en una oportunidad para aprender y profundizar en la comprensión de los demás. Con el tiempo, esta observación consciente fortalece la empatía, aumenta la claridad en la comunicación y mejora la capacidad de tomar decisiones estratégicas basadas en información completa y precisa. Al dominar la comunicación silenciosa, el siguiente paso es aprender a reconocer emociones profundas y motivaciones ocultas que influyen en el comportamiento de las personas. Esta comprensión permite anticipar reacciones, mejorar la calidad de las interacciones y fomentar un crecimiento personal sólido y sostenido. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo identificar estas emociones y utilizarlas para comprender más profundamente a quienes nos rodean y a nosotros mismos, potenciando nuestro desarrollo y la efectividad de nuestras relaciones. Capítulo 5. Detectando motivaciones, cómo interpretar deseos y temores. Comprender a las personas requiere ir más allá de lo que muestran externamente. Cada acción, cada gesto, cada palabra encierra una intención que puede revelar deseos, necesidades o temores. Observar con atención permite anticipar comportamientos, ajustar la propia conducta y actuar de manera más consciente y estratégica. La mayoría de los malentendidos surge de interpretar superficialmente las palabras, ignorando las motivaciones que las impulsan y la energía que se proyecta en cada interacción.
Los deseos y temores influyen en la conducta de manera constante, aunque no sean explícitos. Identificar estos elementos exige observar patrones repetitivos, coherencias e incongruencias entre palabras y acciones, y prestar atención a señales no verbales. La persona que actúa con cautela y evita ciertos temas revela de manera silenciosa un temor que condiciona sus decisiones y su comunicación. Ignorar estas señales conduce a conclusiones incompletas y a relaciones menos efectivas. Registrar y analizar conductas a lo largo del tiempo permite detectar motivaciones subyacentes. Observar cómo alguien responde a desafíos, oportunidades o situaciones de presión ofrece información valiosa sobre sus objetivos, prioridades y miedos. Comprender estas motivaciones es fundamental para interpretar correctamente la conducta y anticipar comportamientos futuros. La lectura de motivaciones permite ajustar la comunicación, influir de manera positiva y establecer relaciones más sólidas y auténticas. Un error frecuente consiste en asumir que las motivaciones son obvias o universales. Cada persona actúa desde su propia historia, su contexto y sus valores. Lo que impulsa a una persona puede no tener ninguna relevancia para otra. Por eso es necesario observar sin juzgar, comparar patrones y considerar el contexto completo antes de extraer conclusiones. Solo así se puede interpretar con precisión y responder de manera adecuada. Además, la autopercepción influye directamente en la interpretación de motivaciones ajenas. Nuestras emociones, prejuicios o expectativas pueden distorsionar la lectura de los deseos y temores de otros. La frustración, la ansiedad o la inseguridad pueden llevarnos a proyectar nuestras propias limitaciones sobre la conducta ajena, generando malentendidos. Reconocer cómo nuestras emociones afectan la interpretación fortalece la claridad y permite actuar de manera más consciente, equilibrada y efectiva. Observar las motivaciones también requiere prestar atención a la consistencia de los patrones de conducta. La persona que se muestra entusiasta en ciertos temas, pero evita otros, revela prioridades claras y temores o resistencias subyacentes. Detectar estas consistencias permite anticipar comportamientos y planificar la comunicación de manera estratégica, evitando conflictos y promoviendo la colaboración y la confianza. La práctica de registrar motivaciones y temores a través de la observación consciente desarrolla empatía, claridad y capacidad de adaptación. Cada interacción ofrece información valiosa sobre cómo los deseos y miedos condicionan la conducta y cómo responder de manera efectiva. La lectura de estas señales permite no solo comprender a los demás, sino también fortalecer nuestra propia autoconciencia, reconociendo cómo reaccionamos ante diferentes estímulos y ajustando nuestras respuestas de manera estratégica. Asimismo, identificar motivaciones nos ayuda a prevenir errores comunes de interpretación. Las personas pueden actuar de manera aparentemente contradictoria cuando sus deseos y temores no se expresan de manera congruente. Por ejemplo, alguien puede mostrar entusiasmo en público mientras evita decisiones importantes en privado. Reconocer esta dualidad permite ajustar la observación, considerar múltiples factores y mejorar la precisión de la interpretación, evitando juicios superficiales que limitan la comprensión. Otro aspecto crítico es la observación de cómo las emociones subyacentes afectan la conducta. Los temores suelen manifestarse a través de microgestos, tensión corporal, cambios en el tono de voz o patrones de evasión, mientras que los deseos pueden observarse en gestos de apertura, atención concentrada o energía proyectada hacia ciertos temas. Detectar estas señales aumenta la capacidad de anticipar acciones, interpretar reacciones y establecer relaciones más sólidas y efectivas, fortaleciendo la claridad y el crecimiento personal.
La comprensión de motivaciones y temores constituye un nivel avanzado de observación que conecta la percepción con la acción estratégica. Cada señal detectada ofrece información sobre intenciones, prioridades y limitaciones, permitiendo interpretar la conducta de manera más profunda y efectiva. Desarrollar esta habilidad transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Nos ayuda a anticipar conflictos y favorece la construcción de relaciones basadas en confianza y comprensión mutua. Una persona puede mostrarse entusiasta ante un proyecto nuevo, hablando con energía y convicción, mientras evita involucrarse en tareas específicas o delega responsabilidades importantes. Este comportamiento revela un deseo de participar y un temor a asumir riesgos o responsabilidades mayores. Observar estas señales permite comprender las motivaciones reales y ajustar la comunicación para fomentar colaboración y confianza. ¿Qué harías tú en esta situación? Déjame tu opinión abajo. Quiero leer cómo lo enfrentarías. Detectar motivaciones y temores exige atención a patrones consistentes de conducta. La coherencia o inconsistencia entre palabras y acciones revela prioridades y miedos. Por ejemplo, alguien que expresa interés constante por aprender, pero evita enfrentar desafíos complejos, probablemente está motivado por crecimiento personal, pero su temor al fracaso limita su acción. Reconocer estas dinámicas permite actuar con precisión, ofrecer apoyo adecuado y fortalecer la relación sin generar conflictos. Además, la observación de motivaciones requiere integrar información de diferentes niveles: verbal, corporal y emocional. Cada gesto, microexpresión o cambio en el tono de voz aporta datos que, combinados, permiten interpretar de manera más completa la intención detrás de una acción. Ignorar estos elementos reduce la exactitud de nuestra lectura y limita la capacidad de anticipar comportamientos o responder estratégicamente. Es fundamental también considerar cómo nuestras propias emociones afectan la interpretación de deseos y temores ajenos. La frustración, la impaciencia o la inseguridad pueden distorsionar la percepción, haciendo que asumamos intenciones que no existen. Reconocer la influencia de nuestras emociones permite separar observación de reacción, aumentando la claridad y la efectividad en la interacción. Registrar motivaciones y temores a lo largo del tiempo desarrolla la habilidad de anticipar comportamientos y mejorar la comunicación. Observar cómo alguien responde bajo presión frente a desafíos o situaciones de cambio revela tendencias que no se perciben en interacciones aisladas. Este conocimiento permite planificar la comunicación y ajustar la conducta de manera estratégica, fortaleciendo la comprensión mutua y evitando malentendidos. La práctica constante de esta observación también fortalece la autoconciencia. Comprender cómo reaccionamos ante deseos y temores ajenos nos permite equilibrar nuestras emociones, mejorar la efectividad de nuestras respuestas y crear un espacio de confianza donde las personas puedan expresarse con autenticidad. Detectar motivaciones y temores no solo aporta claridad sobre los demás, sino que también facilita el crecimiento personal. Comprender qué impulsa a alguien, qué lo limita y cómo se comporta ante diversas situaciones permite tomar decisiones más acertadas, construir relaciones más sólidas y desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación efectiva. Comprender las motivaciones y temores de quienes nos rodean requiere atención constante y práctica deliberada. Cada gesto, cada cambio en la postura, la expresión facial o el tono de voz puede revelar información valiosa sobre intenciones y prioridades. Ignorar estas señales conduce a interpretaciones superficiales y decisiones basadas en información incompleta. La observación consciente transforma cada interacción en una oportunidad para comprender más profundamente a los demás y a nosotros mismos, fortaleciendo la capacidad de adaptación y la calidad de nuestras relaciones.
Registrar patrones de motivación a lo largo del tiempo permite identificar tendencias consistentes que indican deseos, miedos y valores fundamentales. Observar cómo alguien responde ante elogios, críticas, presión o incertidumbre revela información que no se comunica verbalmente. Esta lectura profunda de la conducta facilita anticipar reacciones, planificar la comunicación y ofrecer respuestas estratégicas que fomenten confianza y cooperación. Un error común es interpretar la conducta aislada, sin considerar el contexto o los patrones de comportamiento previos. La misma acción puede reflejar distintas motivaciones según la situación y la historia personal de la persona. Por ejemplo, evitar una decisión compleja puede indicar temor, prudencia o simplemente una preferencia por delegar tareas. Analizar la coherencia entre palabras, gestos y reacciones permite diferenciar estos factores y actuar con claridad. Las emociones propias influyen directamente en la interpretación de motivaciones y temores ajenos. La frustración, impaciencia o inseguridad pueden distorsionar la percepción, haciéndonos asumir intenciones que no existen. Reconocer cómo nuestras emociones afectan la lectura de los demás fortalece la claridad, permitiendo actuar con equilibrio y empatía. Separar la observación de la reacción emocional es clave para interpretar con precisión y responder de manera efectiva. Observar motivaciones también nos permite ajustar nuestra conducta y comunicación. Comprender qué impulsa a una persona, cuáles son sus temores y qué valor le da a ciertas acciones permite adaptar el enfoque, ofrecer apoyo adecuado y generar confianza. Esta capacidad de anticipar necesidades y respuestas aumenta la efectividad en la interacción y reduce la probabilidad de conflictos innecesarios. Registrar y reflexionar sobre estas observaciones a diario refuerza la autoconciencia y la capacidad de análisis. Cada interacción se convierte en un espacio para detectar patrones, incongruencias y señales que revelan deseos y temores subyacentes. Este conocimiento potencia la empatía, mejora la toma de decisiones y fortalece la capacidad de influir de manera positiva, sin manipulación, en las relaciones personales y profesionales. La práctica continua de interpretar motivaciones y temores prepara el terreno para niveles más avanzados de lectura humana. Comprender emociones complejas, intenciones ocultas y dinámicas internas que condicionan la conducta. Esta habilidad permite anticipar comportamientos, actuar con claridad y construir relaciones más auténticas, basadas en la comprensión profunda de quienes nos rodean. Al dominar la lectura de motivaciones y temores, el siguiente paso es conectar esta comprensión con la identificación de emociones profundas y reacciones subconscientes. Este nivel de observación permite interpretar con precisión la conducta humana y actuar de manera estratégica, promoviendo nuestro crecimiento personal y la calidad de nuestras relaciones. En el siguiente capítulo exploraremos cómo reconocer estas emociones profundas y utilizarlas para potenciar nuestra autoconciencia y la comprensión de los demás. Más allá de las palabras y los gestos superficiales, las emociones profundas son el motor que guía decisiones, acciones y comportamientos. Comprender estas emociones permite anticipar reacciones, interpretar conductas y establecer relaciones más auténticas y efectivas. La mayoría de los malentendidos surge de ignorar estas fuerzas internas, confiando únicamente en la información visible y superficial que la persona elige mostrar. La atención consciente a estas emociones revela motivaciones ocultas, deseos no expresados y miedos que condicionan la conducta. Detectar emociones profundas requiere observar señales complejas que combinan lenguaje corporal, microexpresiones, tono de voz y patrones de comportamiento repetitivos.
Un error común es asumir que la emoción expresada verbalmente refleja completamente el estado interno. Por ejemplo, alguien puede afirmar sentirse tranquilo mientras su respiración es acelerada y sus manos se tensan. Ignorar estas discrepancias limita la comprensión real y genera conclusiones incompletas sobre sus intenciones. Es fundamental identificar patrones de emoción que se repiten en diferentes contextos. La manera en que alguien responde ante presión, incertidumbre o éxito revela tendencias emocionales que condicionan su comportamiento. Estas observaciones permiten anticipar comportamientos, ajustar la comunicación y generar interacciones más efectivas. La práctica constante de este análisis fortalece la capacidad de interpretar emociones de manera precisa y estratégica, aumentando la claridad en nuestras decisiones y relaciones. Las emociones profundas también interactúan con motivaciones y temores previamente identificados. Comprender cómo los deseos, los miedos y las emociones internas se combinan proporciona un mapa detallado de la conducta humana. Esto permite anticipar reacciones complejas, interpretar acciones aparentemente contradictorias y responder de manera equilibrada. La observación consciente de estas emociones desarrolla empatía y refuerza la capacidad de adaptación en cualquier interacción. Otro error frecuente es proyectar nuestras emociones sobre las de los demás. La frustración, la ansiedad o la inseguridad pueden nublar la percepción y hacer que asumamos emociones que no existen en la otra persona. Reconocer esta influencia y separar la interpretación objetiva de la reacción emocional propia permite mantener claridad y precisión en la lectura de emociones profundas. El registro sistemático de estas observaciones fortalece la autoconciencia. Cada interacción, cada gesto y cada microexpresión se convierte en información valiosa sobre emociones internas que guían la conducta. Esta práctica diaria permite conectar observaciones superficiales con emociones subyacentes, creando un entendimiento más profundo y completo de quienes nos rodean y de nosotros mismos. Además, aprender a detectar emociones profundas facilita la anticipación de conflictos y la adaptación de la comunicación. Comprender lo que impulsa a una persona permite planificar respuestas estratégicas que fomenten la cooperación, eviten malentendidos y fortalezcan la confianza. La observación consciente de estas emociones desarrolla habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y manejo de relaciones complejas. El desarrollo de esta habilidad requiere disciplina, atención constante y práctica diaria. Cada interacción ofrece la oportunidad de identificar emociones profundas, analizar cómo influyen en la conducta y reflexionar sobre cómo responder de manera estratégica. Esta práctica fortalece la capacidad de influencia positiva, mejora la toma de decisiones y potencia el crecimiento personal. Comprender emociones profundas es el último nivel de lectura humana, que conecta todo lo aprendido sobre gestos, patrones, motivaciones y comunicación silenciosa. Esta habilidad permite interpretar la conducta con precisión, anticipar reacciones complejas y actuar con claridad en cualquier situación. En la siguiente parte exploraremos cómo transformar esta comprensión en acción concreta para impactar positivamente nuestro entorno y nuestra vida diaria. Una persona puede mostrarse confiada y segura en su comunicación verbal, mientras su lenguaje corporal y microgestos revelan tensión, nerviosismo o miedo. Esta incongruencia entre lo expresado y lo sentido refleja emociones profundas que condicionan la conducta y limitan la acción. No lo dejes para mañana. Prueba esto ahora mismo y mira cómo algo tan simple puede impactar tu día. Observar estas señales permite comprender motivaciones ocultas y actuar de manera estratégica y empática.
Detectar emociones profundas requiere atención a patrones repetitivos, coherencia entre palabras y gestos y la relación entre lo que se dice y cómo se dice. La respiración, el ritmo del habla, la intensidad de la mirada y la postura son indicadores que, combinados, revelan emociones que no se verbalizan. Ignorar estos detalles lleva a interpretaciones incompletas y decisiones basadas en información parcial, limitando la efectividad en la interacción y la comprensión de los demás. La lectura de emociones profundas también incluye la autopercepción. Nuestras emociones y estados internos influyen en la interpretación de los demás. La impaciencia, la frustración o la ansiedad pueden distorsionar la percepción, haciendo que asumamos intenciones o sentimientos que no existen. Reconocer la influencia de nuestras emociones permite separar observación de reacción, aumentando la precisión y claridad en la interpretación de conductas complejas. Observar emociones profundas fortalece la capacidad de anticipar comportamientos y de responder de manera equilibrada. Comprender qué impulsa a una persona permite ajustar el enfoque, planificar la comunicación y ofrecer apoyo adecuado. Esta comprensión incrementa la empatía, reduce la probabilidad de conflictos y permite construir relaciones auténticas basadas en confianza y respeto mutuo. Registrar y reflexionar sobre emociones a lo largo del tiempo desarrolla un nivel superior de comprensión interpersonal. Observar cómo alguien reacciona ante desafíos, éxitos, fracasos o cambios revela patrones emocionales que condicionan su conducta. Esta información permite interpretar acciones aparentemente contradictorias y tomar decisiones más acertadas en cualquier contexto. Además, detectar emociones profundas ayuda a comprender las motivaciones que subyacen a comportamientos recurrentes o a actitudes defensivas. Comprender estas emociones permite actuar de manera más consciente, ofreciendo respuestas estratégicas y fomentando relaciones efectivas. La práctica constante fortalece la autoconciencia y la capacidad de gestionar nuestras propias emociones, mientras interpretamos correctamente las de los demás. La lectura de emociones también desarrolla habilidades de liderazgo y comunicación efectiva. Comprender cómo las emociones internas condicionan la conducta permite influir de manera positiva, fomentar la cooperación y generar un entorno de confianza. Esta comprensión transforma la interacción, elevando el nivel de empatía y claridad en cualquier relación personal o profesional. Observar y comprender emociones nos prepara para transformar la percepción en acción. Cada señal detectada y cada patrón identificado se convierte en una oportunidad para actuar con inteligencia emocional, ajustar la comunicación y construir relaciones más sólidas y auténticas. La práctica constante permite que esta habilidad se integre de manera natural en cada interacción, potenciando el crecimiento personal y la efectividad en el manejo de relaciones complejas. Comprender las emociones profundas no es un ejercicio de análisis ajeno, sino una forma de conexión humana en su nivel más auténtico. Cada mirada, cada silencio y cada gesto contienen información que las palabras no logran expresar. En ese lenguaje silencioso habita la verdad de las emociones, el origen de la conducta y el reflejo de la historia personal de cada individuo. Aprender a leer esas señales es aprender a ver más allá del juicio, del ruido, del impulso de reaccionar sin comprender. Es entrenar la mente para escuchar lo que el alma está comunicando en silencio. Una de las claves para interpretar emociones es la paciencia. Las emociones más intensas no siempre se muestran de manera evidente. Se esconden detrás de sonrisas, rutinas y frases calculadas. La persona que aparenta control puede estar conteniendo un miedo, un resentimiento o un deseo no resuelto. La observación paciente, sin prisa ni juicio, permite que esas emociones se revelen de forma natural.
Solo cuando dejamos de buscar respuestas inmediatas y comenzamos a observar con atención, las señales se vuelven claras y coherentes. La autoconciencia es la base de este proceso. Nadie puede leer correctamente las emociones de los demás si no ha aprendido primero a reconocer las suyas. Entender por qué sentimos lo que sentimos, de qué manera reaccionamos y cómo nuestras propias emociones moldean nuestras percepciones, nos permite observar a los demás con objetividad y compasión. Cuando una emoción ajena nos incomoda o provoca una respuesta impulsiva, esa reacción suele hablarnos más de nosotros que del otro. Escucharla es una oportunidad para crecer, no para juzgar. Detrás de cada enojo se esconde una herida no sanada, detrás de cada miedo hay una historia y detrás de cada deseo intenso hay una necesidad de conexión. Comprender esto cambia la forma de interactuar con las personas. Ya no se reacciona ante lo superficial. Se responde desde el entendimiento. El enojo deja de generar distancia, el miedo deja de inspirar rechazo y el deseo deja de verse como una amenaza. Todo se transforma en información útil para construir puentes y no muros. El error más frecuente al interpretar emociones es hacerlo desde el ego. Suponer que entendemos lo que otro siente sin escuchar, imponer nuestras conclusiones o manipular lo que observamos para confirmar lo que creemos. Este hábito destruye la posibilidad de conexión genuina. La lectura de emociones profundas no busca controlar, sino comprender. No busca predecir, sino acompañar. La verdadera maestría en esta habilidad no se mide por la cantidad de señales que se identifican, sino por la calidad del silencio con que se escucha. Cada día ofrece oportunidades para aplicar esta comprensión. En el rostro cansado de un compañero, en el tono de voz de un familiar, en la pausa prolongada de quien busca palabras para no romper. Si aprendemos a observar con sensibilidad, el entorno se convierte en un mapa emocional que revela necesidades, deseos y heridas. Con práctica, estas señales se vuelven tan claras que anticipar reacciones o detectar incomodidades deja de ser intuición y se convierte en precisión emocional. Registrar. Estas observaciones ayudan a fortalecer la memoria emocional. Escribir lo que se percibe en diferentes situaciones permite descubrir patrones, tanto en los demás como en uno mismo. Con el tiempo, la interpretación se vuelve más exacta, la comunicación más fluida y la empatía más natural. Este hábito de observación y reflexión no solo mejora las relaciones, sino que también libera del juicio impulsivo, dando paso a la comprensión consciente. La lectura de emociones profundas no es un fin, sino un camino. Cada paso hacia una comprensión más amplia de los demás es también un paso hacia el autoconocimiento. Al comprender por qué otros actúan como lo hacen, descubrimos fragmentos de nosotros mismos reflejados en su conducta. Este espejo emocional nos permite crecer, sanar y evolucionar. Las emociones son el lenguaje original de la humanidad. Antes de las palabras, antes de los gestos, las emociones guiaban el comportamiento y la conexión entre las personas. Recuperar la capacidad de entenderlas no solo mejora las relaciones, sino que despierta una forma más elevada de conciencia. Nos convierte en observadores lúcidos de la vida, capaces de percibir matices donde otros solo ven superficie. Si algo de lo que has escuchado o leído hoy ha resonado contigo, si alguna frase despertó una reflexión o te hizo pensar en alguien que también necesita comprender mejor sus emociones, dale like y comparte este mensaje. Tal vez tu experiencia pueda abrir los ojos de otra persona o tu comentario ayude a alguien a reconocerse en sus propias emociones. Cuéntame en los comentarios qué has sentido o vivido al intentar comprender lo que otros callan. Tus palabras pueden ser el puente que alguien necesita para empezar a escuchar de verdad. La observación consciente de las emociones profundas no es solo una habilidad,
es un compromiso con la humanidad, un acto de presencia que transforma la forma de mirar, escuchar y relacionarse. Quien aprende a ver el mundo emocional de los demás con claridad, aprende también a vivir con propósito, con empatía y con una paz que solo la comprensión puede otorgar. El arte de leer a las personas despiertas en tu persona una parte muy importante en el crecimiento personal, ya que dominando esta habilidad aprendes a reconocer patrones, emociones y motivaciones, y al hacerlo, te conoces a ti mismo con mayor profundidad, acelerando tu crecimiento personal.